10 Min con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este quinto domingo de Cuaresma, la Iglesia nos presenta lecturas formidables para nuestra reflexión que nos invitan a considerar la misericordia de Dios y la necesidad de convertirnos. Por una parte, nos encontramos con el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos que van del 1 al 11. Se trata del relato de la mujer adúltera. Jesús está en el Monte de los Olivos y al amanecer se presenta en el templo. La multitud se acercaba a él y él enseñaba. Es sabido que los enemigos del Señor estaban siempre buscando un modo para poder acabar con él, para poder desacreditarlo y terminar definitivamente con su influencia delante de la gente. No aprobaban en particular su modo de comportarse con los pecadores. Les parecía inadmisible que él, como leíamos la semana pasada en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, reciba a los pecadores y coma con ellos. Por esta razón, deciden presentarle un caso, en su opinión, totalmente irrefutable. Una mujer que es sorprendida en flagrante adulterio, es decir, en el mismo pecado. La ley manda apedrear a una mujer en tales circunstancias, por lo tanto se la traen delante de él y le hacen la pregunta: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Y efectivamente se expresa en el siguiente versículo la razón por la que le hacen la pregunta. Le hacen esta pregunta para ponerlo a prueba y tener de qué acusarle. Sin embargo, como en múltiples ocasiones en el Evangelio, el Señor manifiesta su señorío, su superioridad, no solo moral, sino también en capacidad de resolver este tipo de argumentos. Cada vez que intentan como acorralar al Señor, Él responde de una manera magistral. En este caso, lo que hace es que se inclina y comienza a escribir sobre tierra. Comienza a escribir, no sabemos exactamente qué, pero escribe en el suelo con el dedo. Pero le insistían tremendamente. Y entonces el Señor Jesús da una respuesta y dice lo siguiente, versículo 7. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús entonces, de una manera magistral, revierte el centro, el foco de la atención. Hasta ahora, estas personas se habían focalizado en la necesidad, en su opinión, de condenar a esta mujer por los pecados que había cometido. Está claro que se sienten tremendamente superiores. Ellos consideran que ni de broma han alcanzado una circunstancia tan bochornosa y abominable como la de esta mujer. Sin embargo, Jesús les invita a volver su atención a sus propios pecados. Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice el Evangelio que se vuelve a agachar, del versículo 8, se agacha otra vez y sigue escribiendo en la tierra. No sabemos exactamente qué es lo que escribía el Señor. Lo cierto es que no debe haber sido algo indiferente. Y la razón es que a partir de este gesto de escribir en la tierra, lejos de generarse el hecho de apedrear a esta mujer, comienzan a retirarse uno por uno, comenzando por el más viejo. Probablemente se trate de un gesto simbólico. En Jeremías 17:13 podemos leer lo siguiente: Cuantos se alejan de ti serán escritos en el polvo, porque han abandonado la fuente de agua viva, han abandonado al Señor. Pues se trata probablemente de que el Señor Jesús comience a escribir ciertas referencias a los pecados de estas personas que lo escuchan, de uno u otro. No se trata necesariamente de el pecado concreto, tal vez una palabra que recuerda algún pecado, tal vez un signo que hace pensar en algún pecado cometido en tiempos pasados, tal vez simplemente el nombre de los pecados, después de haber dicho aquel que esté libre de pecado que tira la primera piedra. Lo cierto es que entre la presencia del Señor, la fuerza de sus palabras y el signo de esta escritura, quienes lo escuchan no se sienten ya en grado alguno de acusar a esta mujer y por eso se comienzan a retirar uno por uno. Y es interesante porque se quedó Jesús solo y la mujer de pie en medio.
o la mujer estando en medio, literalmente. ¿Qué significa esto? Es interesante porque el Señor es el único que pone en medio a esta mujer. Los demás la utilizaban como un objeto para sus fines. Y Jesús se preocupa de ella. Una vez que ha despejado las acusaciones, la especie de proceso que se le quería llevar, ahora Jesús se queda a solas con la mujer. Él sí que podría acusarla. Él sí que podría, digamos así, echar toda una cantera delante a esta mujer y apedrearla. Sin embargo, le habla: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella responde: ninguno, Señor. Udeis Kyrie. Y Jesús le dice: tampoco yo te condeno. Vete y ya no peques más. De ahora en adelante no peques más. Jesús de ningún modo minimiza el pecado de esta mujer. De ninguna forma, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. No le dice que puede seguir y volver a su actividad pecaminosa, pero no la condena. Jesús acepta lo que esta mujer es para que pueda llegar a ser lo que está llamada a ser. Yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. Es capaz de ver en ella más que su pecado. Y por eso le da la oportunidad de una vida nueva. La transforma definitivamente. Es lo que escuchamos en el libro del profeta Isaías en la primera lectura. No recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo. Yo voy a hacer algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Es decir, Jesús tiene esa capacidad de hacer las cosas nuevas cuando perdona nuestros corazones. Quisiera dedicar en esta semana un espacio a la reflexión sobre la segunda lectura, que es como que si San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 14, es como si pusiera en categorías teológicas profundas aquello que le ha sucedido a esta mujer. Me encanta esta lectura y pienso que realmente es de un provecho espiritual inmenso para nosotros. Por eso voy a comentar brevemente parte de sus rasgos fundamentales. Antes de esta lectura, San Pablo ha recordado cómo él no era cualquier persona. Ante las acusaciones de que Pablo, digamos así, era un destructor de la ley, Pablo recuerda que él tenía mucho de qué gloriarse. Él pues tiene muchas razones por las cuales puede considerarse un gran judío, por circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, ante la ley fariseo, a causa del celo por la ley, perseguidor de la iglesia. En cuanto se refiere a la ley, llegué a ser irreprochable. Y aquí comienza nuestra lectura. Sin embargo, cuanto era ganancia para mí, lo considero pérdida por Cristo. Versículos 7 y 8 es como una escalera. Todo lo que era ganancia lo considero pérdida. Es más, todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo. Es más, considero todas las cosas como basura con tal de ganar a Cristo. Me parece una manera en la retórica de Pablo extraordinaria de expresar lo que él quiere decir. En primer lugar, dice Pablo, todo lo que antes me parecía ganancia, aquello de lo que podía gloriarse, de ser un fariseo, de pertenecer a la tribu de Benjamín, de tener estas doctrinas irreprochables, ahora me parece pérdida comparado con Cristo. También en nuestra vida hay muchas cosas que antes nos podían parecer ganancia, nuestras cualidades personales, capacidades personales, sueños, capacidades adquisitivas y económicas, pero comparado con Cristo, esa aparente ganancia es pérdida. Y continúa Pablo diciendo, es más, todo es pérdida comparado con Jesús. Todo. No hay nada que sea más importante que el Señor. Y da un paso más. Es más, todo lo considero basura. Perdí todas las cosas y las considero basura con tal de ganar a Cristo. Quisiera aquí invitar a hacer una distinción que no es exactamente lo que hace San Pablo, pero que considero que es útil para nuestra vida espiritual. Todo es pérdida comparado con Cristo. No hay nada que valga más que el Señor. Por eso es posible que haya realidades en nuestra vida a las que les estemos dando más importancia que a Jesús, aunque objetivamente sean buenas, comparadas con el Señor. Pues no soportan la comparación. 1000 veces, infinitamente mejor es estar con el Señor.
Pero San Pablo da un paso más, ¿no? Lo considero basura. Aparte de aquellas cosas que son pérdida, aunque el mundo las considere ganancia, tenemos que reconocer que en nuestra vida hemos acumulado cosas que comparadas con Cristo son basura. Sobre todo cualquier apego desordenado, cualquier pecado, cualquier promesa de aparente felicidad que venga a alejarme de Jesús es basura, no sirve, hay que descartarlo porque para eso es la basura, para descartarlo, para ganar, con tal de ganar a Cristo. Ina Christon kerdoso, con tal de ganar, poder estar con el Señor. Y San Pablo dedica al versículo 9 esta idea tan importante para él, y vivir en Cristo, no por la justicia que procede de la ley, sino por la fe en Cristo que procede de Dios por la fe. O sea, mi relación con Cristo, dice San Pablo, no procede de la ley, sino de la fe. Desde el punto de vista existencial, esto para nosotros significa siempre mucho. Pero en concreto yo quisiera resaltar cómo nuestra relación con Cristo no se basa, digamos, en estatus adquiridos. Yo ya soy cristiano, yo ya soy sacerdote, yo ya tengo la salvación porque soy estas cosas o he adquirido estos estatus importantes. No es que, por supuesto que soy cristiano, por supuesto que he recibido la gracia del orden, pero mi relación con Cristo debe basarse en una vida de fe, en una relación viva con Él, en un encuentro con Él constantemente alimentado. ¿Y esta vida de fe qué sentido tiene? Los versículos 10 y 11 son un peldaño en esta escalera preciosos, ¿no? ¿Para qué vivo esta vida de fe? Para conocerle a Él, para poder conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la comunión con sus padecimientos. ¡Qué maravilla cómo explica Pablo la vida cristiana! Tiene el sentido de poder conocerle a Él. ¿Y qué significa conocerle a Él? Es interesante la opción de Pablo. Comienza por la resurrección, el poder de su resurrección. Ten dunamin, la dunamis, el dinamismo, la fuerza, la energía de tes Anastasios autou, de su resurrección. Claro, yo vivo en esta vida en la fe para poder conocerle a Cristo y el poder de su resurrección. Yo no he llegado a la resurrección, no tengo experiencia propiamente de la resurrección hasta cierto punto, porque la vida cristiana es experiencia de que Cristo está vivo y vive a mi lado, y yo vivo con Él. Por eso experimento el poder de su resurrección. Pero para un cristiano es imposible experimentar el poder de su resurrección sin experimentar aquello que Pablo continúa diciendo, la comunión con sus padecimientos. Ten koinonian ton pathematon autu. Koinonía, comunión. El cristiano conoce a Cristo con el poder de su resurrección. Por eso podemos recibir los sacramentos. Por eso podemos orar frente al sagrario, porque Cristo está resucitado. Pero debemos entrar en la comunión con sus padecimientos. Y repite Pablo, con un paralelismo similar al de los Salmos, repitiendo la misma idea, asemejándome, conformándome a su muerte, para poder alcanzar la resurrección entre los muertos. Y aquí retoma el orden, digamos, habitual. Yo tengo que experimentar el poder de la resurrección. O sea, tengo que reconocer que Cristo está vivo para poder entablar una relación con Él, pero mi vida cristiana consiste en la comunión con sus padecimientos. Y dicho a la inversa, tengo que conformarme con Él. Sium morfit somenos, conformarme, tener la misma forma, asimilarme a Él en una muerte como la suya, es decir, asimilarme a Cristo en la donación de mi vida, para poder alcanzar, y aquí ya es la meta, no la experiencia de que Cristo está vivo en esta vida, sino ya la meta escatológica de la resurrección de entre los muertos. Después de haber dicho este principio teológico, Pablo nos anima, versículo 12. No es que ya lo haya alcanzado o sea perfecto, sino que me esfuerzo. No es que lo haya conseguido, no es que yo ya sea perfecto, sino que me esfuerzo. Persigo, el verbo dioko, significa perseguir, o sea, luchar por alcanzar. Pero ¿por qué trato de alcanzar, de perseguir esta vida de la gracia? No porque yo soy chévere, decimos aquí, ¿verdad? Porque yo soy lo máximo, sino porque yo mismo he sido alcanzado por Cristo Jesús. Cristo me ha alcanzado y por eso yo quiero alcanzarlo a Él. Y repite esta idea en el versículo 13, no lo he conseguido todavía. Es decir, no, yo no estoy del otro lado, pero olvidando lo que queda atrás, me lanzo hacia adelante
para poder alcanzar el premio que Cristo Jesús me ha prometido desde lo alto. Qué maravilla este versículo. Pienso que lo podemos aplicar a esta mujer adúltera, ¿no? Después de haberse encontrado con Cristo, ya puede decir, olvidando lo que quedó atrás, mi vida de pecado, mi vida de ausencia de Dios, me lanzo hacia adelante. Este podría ser el lema de nuestra vida, el lema de nuestra cuaresma. Olvidar lo que queda atrás, el pecado, la vida en la que vivía de la basura y no del conocimiento de Cristo, y lanzarme hacia adelante para vivir esta comunión con los padecimientos del Señor, para experimentar el poder de la resurrección. Se acerca la Semana Santa. Asemejémonos pues a Cristo, que nos quiere dar su amor incesantemente. Que Dios los bendiga.